Muy buenas tardes, que Dios me los bendiga en este día, cualquiera sea la hora en que usted va a escuchar o ver este testimonio. Quiero compartir este testimonio, eh, la razón de predicar y de contar este testimonio es por una profunda gratitud a Dios por darme una segunda oportunidad de vida. Verdaderamente no soy merecedor, pero hallé gracia ante los ojos de Dios. Esa es la causa y la razón por la que comparto y predico la palabra del Señor y comparto también este testimonio, esperando que sea de bendición. Mi testimonio, quiero dar inicio leyendo el Salmo 103, versículos 1 al 5, porque es un pasaje que hace rema en mi corazón siempre. Dice la Biblia, Salmo 103, versículos 1 al 5. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así que envío un saludo muy especial y cordial para todos quienes vayan a estar viendo este video. Como ya lo dije, la razón de predicar y contar este testimonio es por una profunda gratitud que hay dentro de mi corazón hacia Dios, por darme una segunda oportunidad de vida y por haberme manifestado su gracia. Este testimonio dio inicio en el mes de octubre del año 2024 con unas sensaciones raras de escalofríos internos. Era una sensación como que estuviera cayendo en un agujero profundo o que la tierra estaba tragándome. Luego comencé a ver que las cosas se convertían en dibujos animados o caricaturas. Al mismo tiempo de sentir las sensaciones internas raras, cuando todo eso sucedía, yo siempre le gritaba a mi esposa, Daisy, venga a orar por mí. Después de unos minutos todo pasaba y quedaba todo normal. Pero seguidamente después de esto yo no pude dormir durante 3 meses seguidos. Yo iba a la iglesia a orar esperando quedarme dormido, pero amanecía y no podía dormir. Llegaba desde las 11 de la noche hasta que rayaba el alba. Me daba cuenta porque empezaba a entrar la claridad por medio de las ventanas de la iglesia. Y yo le rogaba a Dios que me permitiera dormir, pero nada sucedía. También le preguntaba a Dios, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Que te siento tan lejos de mí. Pero a través de una profecía me respondió que estaba sentado en una silla de oro en su casa de oración, que Él estaba conmigo, que Él siempre estaba a mi lado. Las situaciones continuaron pasando. El 16 de diciembre del año 2024 sentí esa sensación rara de escalofrío y recuerdo haberle gritado a mi esposa que orara por mí. Ella cuenta que cuando llegó yo tenía la cabeza volteada hacia atrás y estaba convulsionando. Convulsioné durante 20 minutos y quedé inconsciente por otros 20 minutos. Desperté en un hospital ya con oxígeno y canalizado. Mi esposa me contó lo que había sucedido y cómo me habían llevado al hospital juntamente con mis 2 hermanas Amarilis y Magalish Dabalán. En el hospital me hicieron toda clase de exámenes de sangre y más. Luego me mandaron a hacer una resonancia magnética y descubrieron 3 lesiones graves en mi cerebro. En la parte derecha tenía una lesión de 3 centímetros. En la parte izquierda, al frente, una de 2 centímetros y en la parte de atrás, una de 1 centímetro. Estas lesiones habían sido provocadas por parásitos que literalmente habían viajado por mi torrente sanguíneo hasta mi cerebro y estaban consumiéndolo, literalmente se lo estaban comiendo. Así que me dieron un tratamiento y me dijeron que esperara que mi organismo expulsara los restos de los parásitos muertos. Caso contrario, necesitaría hacerme una cirugía para extirparlos. Después de eso estuve bien durante unos meses y gracias a Dios no hubo necesidad de ninguna cirugía. Eso sucedió el 16 de diciembre. 8 días después, el 23 de diciembre, falleció mi hermano en los Estados Unidos, Henry Dabalán, por una trombosis, ya que un coágulo de sangre viajó desde su pierna izquierda hasta su corazón, hasta sus pulmones, y él murió de un paro respiratorio.
8 días después de esta experiencia que estoy contando. Sin embargo, para el mes de marzo del año 2025 me volví a poner muy grave. Otra vez comencé a tener convulsiones, pero estas convulsiones ahora eran más fuertes y más seguido. Me llevaron a varios neurólogos y especialistas del cerebro. Me volvieron a hacer otra resonancia magnética, pero ahora encontraron un total de 9 lesiones en todo mi cerebro. El diagnóstico era muy grave, una enfermedad llamada esclerosis múltiple que no tenía cura. Eso era lo más triste de todo esto. La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta a las fibras nerviosas del cerebro y la médula espinal. La médula espinal es un conducto que baja por nuestra columna vertebral, pero todo eso está enfermo. Esta es una enfermedad autoinmunitaria, crónica y neurodegenerativa que afecta el sistema nervioso central, es decir, el cerebro y la médula espinal. El sistema inmunitario ataca la vaina de mielina, protectora de los nervios, interrumpiendo la comunicación nerviosa. Los síntomas comunes y frecuentes de la esclerosis múltiple que yo experimenté es fatiga extrema y debilidad muscular. Problemas de visión, visión borrosa o pérdida total de la visión, a veces no podía ver. Entumecimientos, hormigueos, pinchazos en cualquier parte de mi cuerpo, pues eran los nervios que estaban todos afectados. También otro de los síntomas fue que tuve dificultad para caminar, falta de equilibrio y coordinación. Eso fue un problema bastante difícil. Por último, los problemas que experimenté es problema de vejiga. Y yo recuerdo que tenía el deseo de hacer la necesidad fisiológica, pero lo pensaba, pero mi vejiga no respondía, no podía realizar el acto. Eso fue bastante difícil porque era una desesperación. Me paraba hasta por casi 30 minutos para poder realizar esa necesidad fisiológica de orinar. Eso era bastante difícil. Ahora, factores de riesgos de la esclerosis múltiple es una de las principales causas de discapacidad en adultos jóvenes en todo el mundo. Como ya lo dije, no existe cura, pero hay fármacos modificadores de la enfermedad para reducir brotes y retrasar la discapacidad, es decir, solo retrasarlo, pues lo que tenía que suceder tendría que. Y los tratamientos para los síntomas. El tratamiento que me informaron a mí era de un costo muy elevado. El más barato era de 30,000 quetzales para un mes y el más elevado era de 70,000 quetzales. Mis hermanos carnales y mis padres me apoyaron para comprar la mitad del tratamiento de un mes. Por supuesto, también recibía otras ofrendas de diferentes lugares, que no me alcanzaría el tiempo para poder mencionar a cada uno, pero que Dios los bendiga de una manera muy especial. Sin embargo, como ya lo he testificado y lo sigo diciendo, no curaba. Era solo para tener una mejor calidad de vida, ya que la enfermedad era degenerativa y podía afectar cualquier función motora de mi cuerpo, tanto interno como externo. Luego, después de esto, estuve internado en el Hospital General de Quetzaltenango durante 21 días. Allí me hicieron toda clase de estudios de sangre e incluso de líquido encefalorraquídeo que se encuentra dentro de la columna vertebral en la médula espinal, donde se confirmó realmente que la enfermedad y lo grave que yo ya estaba. Ahí confirmaron específicamente con ese examen que duró alrededor de 12 días en el laboratorio ese líquido para dar la confirmación de que la enfermedad estaba ya bastante avanzada. En el hospital desarrollé otra enfermedad llamada ansiedad, porque no podía estar con mi familia y solo podía entrar mi esposa en la visita. Y si alguien más me visitaba, ella ya no podía entrar definitivamente. Entonces era una situación de aislamiento bastante difícil, por lo que yo le pedí a mi esposa que me sacara de allí, del hospital. Al salir del hospital estuvimos buscando ayuda con neurólogos y especialistas, hasta que el último neurólogo dijo que según el historial que le dimos y por un encefalograma que también él me realizó de ese examen en el cerebro, me daban convulsiones a cada 10 minutos. Este médico dijo que nosotros sabíamos ya que no había cura y que por la decadencia de mi salud, él tenía un cálculo más o menos de que solo tenía 3 meses de vida. Entonces eso fue desgarrador, fue triste y lamentable escuchar esa noticia, pero lo que continuó diciéndonos es que posiblemente yo podría morir de un paro cardíaco o un paro respiratorio.
o cualquier nervio que se rompiera de cualquier órgano interno o dejara de haber comunicación, no específicamente que se rompiera, pero si ya no había comunicación de mi cerebro a mi corazón, este se iba a paralizar, de mi cerebro a mis pulmones, de mi cerebro a mis riñones, de mi cerebro a mi páncreas, a mi hígado, total que iba a ser un problema serio el que yo iba a experimentar. Sin embargo, Dios siempre permitió un gran ejército de intercesores para mí. Por lo que en esta oportunidad quiero agradecer especialmente a todos los pastores e iglesias que estuvieron orando, que estuvieron clamando a Dios por mi salud, pero también especialmente estuvieron apoyándome con algunas ofrendas, un apoyo económico. Quiero agradecer especialmente a las iglesias de la Iglesia Evangélica Mahanaim en Guatemala por sus oraciones y su apoyo económico. Especialmente quiero agradecer al distrito número 5 del departamento de Quetzaltenango, pues fueron quienes más apoyaron económicamente y en ayunos y oraciones que venían a realizar acá a la iglesia donde yo actualmente soy el pastor. Entonces, muchas gracias a todos los hermanos. También quiero agradecer a todos los pastores de la Asociación de Pastores del Municipio de La Esperanza de acá de Quetzaltenango por sus oraciones y apoyo económico. Valga este agradecimiento especial a la Iglesia del Príncipe de Paz de la Zona 2 de acá del municipio de La Esperanza, porque también estuvieron incondicionalmente conmigo el pastor, su esposa, la mamá del pastor y líderes de la iglesia que estuvieron visitándome y apoyando económicamente, no dejando atrás a los demás pastores, especialmente la Asamblea de Dios Betel, que también motivaron ofrenda en la iglesia, a la iglesia Montesión, a Jehová es mi luz y mi salvación, a la iglesia Nueva Jerusalén de la zona 9 de Quetzaltenango, a todas las iglesias que estuvieron apoyándome. Dios les bendiga de una manera muy especial, porque agradezco todo ello porque Dios siempre permitió un gran ejército de intercesores y de apoyadores para mí. También quiero agradecer especialmente al pastor Luis Morán de Asamblea de Dios de Chuizuco, Lintepeque, quien me apoyó un largo tiempo en oración. Y este pastor me enseñó la liberación por medio de bostezos, a través de bostezos. Dios bendiga a mi amado hermano pastor Luis Morán, que Dios lo siga usando en el don de sanidad y milagro en su vida. Bien, continúo. Como pastor, después de haber recibido ese diagnóstico de que solo tenía 3 meses de vida, pues obviamente solo me refugié en el ayuno, la oración y las vigilias. Recuerdo un día estaba orando acá en la casa y empecé a sentir que dentro de la casa estaba lloviendo recio. Pero en lugar de agua sentía que estaba cayendo fuego, pero no un fuego que quema, sino un fuego de un calor extraordinario, un calor especial que cubría todo mi ser, me inundaba. Allí me bautizó el Espíritu Santo de Dios y comencé a hablar en una lengua extraña. Comencé a hablar un rato tiempo en lenguas. Después de varios minutos, esas lenguas comenzaron a apagarse. Así que yo le clamé al Espíritu Santo que no se fuera, que había probado y quería más. Yo pensaba las palabras y las pronunciaba, pero de mi boca no salían esas palabras en español, sino en una lengua extraña. Yo decía, Espíritu Santo, no te vayas. Y cada vez que yo decía Espíritu Santo, de mi boca salía la palabra Hitai y luego se conjugaba la oración, repito, en otra lengua extraña que hubiese querido que me grabaran o haberlo grabado o memorizado, pero no tuve oportunidad. Pero eso fue algo que viví, experimenté real, no algo que me contaron. Fue algo extraordinario y maravilloso. Después de eso tuve varias experiencias espirituales. Quiero compartir que estando en el hospital, pues yo acostumbraba a orar por las madrugadas en la sala. En la sala habían 8 camillas, donde estábamos 8 pacientes. Había una persona moribunda que se había estado quejando todo el día. Cuando yo comencé a orar por él, esa persona me miró y me dijo así literalmente, yo a ti te conozco. Yo pensé que estaba poseído por algún espíritu, porque sentí una sensación rara, así, de algo feo. Y le respondí, yo también te conozco, pero el que está conmigo es más poderoso que tú. Luego comenzó a hablar en lenguas, empezó a hablar en lenguas, algo extraño, pero no era una sensación de una presencia espiritual benevolente o especial, no, era una presencia espiritual así como que fuera maligna.
Yo no me había percatado ni me había dado cuenta, pero después de que habló en lenguas, esa persona falleció delante de mí. Cuando falleció, yo me quedé pues asombrado y me puse a analizar y pensar con quién estaba hablando. Entonces, ¿quién es el que me dijo, yo te conozco? Y después llegué a la conclusión de que era nada menos y nada más que el espíritu de la muerte con quien estuve hablando. Eso sucedió ahí dentro del hospital. También cuando estuve en el hospital, mi hijo tuvo un accidente y lo recogieron inconsciente después de chocar en motocicleta con un camión. Lo llevaron al mismo hospital donde yo estaba. Mi padre envió un mensaje de grupo y allí me di cuenta, por lo que yo hablé con las enfermeras y doctores para que me permitieran bajar a la sala de emergencias y ver la condición y la situación de mi hijo, pero no me lo permitieron. Me dijeron que diera el nombre y cualquier información me lo iban a decir, pero nunca me dijeron nada. Sin embargo, ese mismo día salimos, ya que mi esposa estaba tramitando mi egreso del hospital. Gracias a Dios pude salir a las 4 de la tarde y a mi hijo le habían dado de alta a las 3 de la tarde y gracias a Dios no sufrió ninguna fractura. Sin embargo, le dejaron una cita unos días después para que fuera a examinarse si no tenía alguna dificultad. Y en su cita, pues yo me fui con ellos, con mi esposa, y él los acompañé. Pero me quedé solo en el carro, en el estacionamiento. Estando en el carro, yo tuve frío y cerré los ojos. Y allí tuve las primeras visiones espirituales. Fue algo extraordinario. Lo primero que vi fue a un ángel sentado a mi lado izquierdo, que cuando volteó a verme o yo lo volteé a ver, me sonrió. Fue algo maravilloso, algo especial, que yo me sentí contento al ver a ese ángel. Sin embargo, al voltear al lado derecho, vi a un ángel negro, totalmente de negro. No le vi cara ni ojos, pero sentí su mirada penetrante y obviamente tuve miedo, me entró un terror. Yo dije, es la muerte. Vi mi vestidura y cuando yo me volteo a ver, mis vestiduras eran blancas. Sin embargo, tenían manchas en mi pierna derecha, manchas negras. Así que yo dije, mi traje está manchado, tiene manchas y arrugas. Y pues yo sabía que estaba mal. Le oré al Señor pidiendo que me limpiara de todos mis pecados, de todas mis iniquidades, rebeliones. Y yo empecé a confesar. Y yo comencé a sentir que era limpiado a través de bostezos. Sentía cómo salían de mí hasta que mi traje quedó totalmente limpio y yo sentí una paz, una tranquilidad, un gozo especial. Pero el ángel negro permanecía a mi lado, estaba ahí, me quedaba viendo. Entonces le oré al Señor y le supliqué que enviara un Mahanaim. Le dije, Señor, envía un Mahanaim, un campamento de Dios formado por ángeles. Yo vi que el cielo se abrió y vi descender del cielo a 4 ángeles que se interpusieron entre el ángel negro y yo. Fueron apartándolo hasta que lo fueron alejándolo, llevándolo hasta que desapareció totalmente de mi vista. Entonces, cuando eso pasó, pues yo abrí los ojos y me di cuenta que estaba sentado en el carro, pero volví a tener frío y volví a cerrar los ojos. Entonces volví a tener una segunda visión. Esta visión ya fue más especial y fue más maravilloso. Vi descender del cielo 2 ángeles que me levantaron. Y yo pensé, de todas maneras, voy a morir. Pero un ángel me habló, no vas a morir, siervo de Dios. Solo nos enviaron para que sientas la gloria de Dios. Es lo que me dijo el ángel, no vas a morir, solo nos han enviado para que veas la gloria de Dios. Eso fue algo especial para mí porque era algo maravilloso. Me levantaron y me pusieron en un cojín. Cuando me pusieron ese cojín grande, me comenzó a envolver una luz blanca. Y una vez más comencé a sentir un calor extraordinario, un fuego que me envolvió. Yo sentí ese calor. Y sentía mi sudor, literalmente las gotas de sudor que recorrían mi rostro, mi cara. Yo sentía ese calor y sentía ese sudor literalmente. Así que después de que terminó la visión abrí mis ojos y cuando abrí mis ojos estaba sudando literalmente, aunque había frío, porque aquí la ciudad de Quetzaltenango es frío, pero a pesar de que había frío y era muy de mañana, yo estaba sudando. El calor fue real, fue palpable, literalmente lo sentí, esa fuerza especial del Espíritu Santo. Así que
Después de eso yo me quedé analizando y pensando y volví a cerrar mis ojos y comencé a orar y a llorar, a llorar, a llorar para darle gracias a Dios por tan grande privilegio de su grande amor y misericordia y su gracia que había sido derramada sobre mí. Cuando estaba orando me acordé del testimonio del ex testigo de Jehová llamado Juan Méndez, quien en su muerte por parásitos que también llegaron a su cerebro, retó a Jesús y Jesús se le presentó, por lo que yo le rogaba, que yo también quería verlo. Ese testimonio se encuentra en la plataforma de YouTube del ex testigo de Jehová resucitado llamado Juan Méndez. Entonces yo le rogaba a Jesús, yo también quiero verte, Señor. Si esta persona es atea, incrédula, tuvo el privilegio y recibió una segunda oportunidad y te conoció, yo también quiero verte. Yo le estaba clamando a Dios cuando de repente se me presenta otra visión. Vi que el cielo se abrió y comenzó a descender un león grande, un león grande y hermoso. Pero no daba miedo, sino un deseo de abrazarlo. Ese león comenzó a descender y se convirtió en un león cachorro. Seguía descendiendo, seguía bajando, pero luego se convirtió una vez más. Pero yo ya no pude ver toda la imagen completa. Yo solo podía ver una mano que venía en esta forma, pero una mano resplandeciente, una mano que brillaba. Cuando yo lo vi, dije en mí, es la mano de Cristo Jesús. Me acordé de la mujer del flujo de sangre de Marcos capítulo 5 y yo decía, si tan solo toco el borde de sus dedos seré sano. Entonces yo quería tocar el borde de sus dedos y empezó a descender, pero quedó tan cerca de mí y yo no lo podía tocar. Por más que luché, yo me estiré, incluso le rogaba y le decía, Señor, desciende un poquito más, desciende un poquito más. Y yo miré que descendió, pero quedó como a 10 centímetros de distancia de mí. Y yo me estiraba, quería agarrarlo, quería tocarlo, pero no pude. No pude, definitivamente no pude. Sin embargo, oí una voz extraordinaria que me dijo estas palabras. Unas palabras, ¿qué le puedo decir yo? Algo maravilloso, pero me dijo, un poquito más te falta, siervo. Y luego pues terminó la visión. Cuando eso terminó, yo me quedé sentado una vez más, seguí orando. Y yo quería que mi esposa llegara ya, porque yo quería contarle esa experiencia maravillosa y extraordinaria que había tenido. Pues nadie me lo contó, lo había vivido, era algo extraordinario. Bueno, continúo con este testimonio. El médico ya me había dicho que yo podía morir de un paro cardíaco o un paro respiratorio. Pues bueno, me dio un paro cardíaco. Recuerdo que estaba en el hospital Robles de acá de Quetzaltenango por una cita con el psicólogo por la ansiedad. Cuando estaba con el psicólogo, de repente volví a sentir la sensación rara de las que ya les he hablado, de escalofríos internos. Así que yo le dije a mi esposa que nos fuéramos, que saliéramos del hospital. Mi hermano carnal, Elmer Iztabalán, me tenía que ir a traer. Así que yo lo llamé y me dijo que llegaría en unos 20 minutos. Al salir del hospital nos sentamos en la banqueta a esperar. De repente sentí un pinchazo en mi corazón. Yo sentí ese pinchazo en el corazón y todo se oscureció y ya no oí absolutamente nada. Yo quedé inconsciente durante unos 10 minutos aproximadamente. De repente, cuando yo sentí el pinchazo y todo se me comenzó a nublar y todos los ruidos se apagaron. Y yo hablé y le dije a mi esposa, me voy a ir, me voy a morir, cuida a mis hijos. Pues mi esposa ya no me alcanzó a escuchar. Yo sentí que lo pronuncié, pero dice ella que ya no escuchó nada. Solo hice como un suspiro nada más. Y entonces quedé inconsciente durante unos 10 minutos. De repente yo comencé a ver en esa inconsciencia que se encendió una luz y esa luz venía caminando hacia mí. Y yo veía esa luz grande y blanca que venía caminando hacia mí. Pero de repente llegó mi hermano carnal, quien me levantó y me gritó esta palabra, carnal. Y yo volví en sí. Al ver a mi esposa me tiré en sus brazos y comencé a llorar porque volví en sí como que nada hubiese sucedido. Y yo comencé a decirle a mi esposa, me estaba muriendo. Y yo la abrazaba y la besaba. Y yo decía, me estaba muriendo, me estaba muriendo. Entonces, lo que el médico había dicho de que el paro cardíaco me iba a matar, bendita sea la misericordia de Dios porque me dio el paro cardíaco, pero no me mató. La gloria sea para el nombre de Cristo Jesús. También me había dicho que podía morir de un paro respiratorio, pues también sufrí un paro respiratorio. Como eso de las 2 de la madrugada,
De repente se apagaron mis pulmones y yo comencé a mover los brazos queriendo agarrar aire. Mi esposa pensó que era una convulsión. Y luego pues estuve batallando, tratando de respirar y yo no podía respirar, no podía, no, solo me movía, pero yo no estaba respirando. Hasta que mis pulmones despertaron y respiré profundamente. Yo recuerdo que hice cuando agarré el aire. Por eso siempre que comento esta partecita digo, gloria a Dios por el aire que respiramos, por la gracia, la misericordia de Dios, porque es extraordinario. No pagamos un centavo. El aire y el oxígeno que Dios nos regala es un motivo profundo de darle gracias a Dios por esta experiencia gloriosa. Bueno, continúo. Situaciones y experiencias extremas de esta enfermedad que yo padecí y experimenté. Lo primero fue que perdí la coordinación en mi pierna izquierda. Cuando yo quería caminar pensaba en dar un paso, pero mi pierna no respondía. O sea, yo le daba la señal a través de mi cerebro de dar el paso, pero mi pierna no respondía, se quedaba paralizado, por lo que me caí varias veces. Me caía porque no tenía coordinación, no podía avanzar, mi pierna no respondía. Luego otro de los síntomas que tuve fue que me daba taquicardia y fatiga extrema sin estar haciendo nada. Simple y sencillamente comenzaban mis pulmones a acelerarse como que estuviera corriendo y mi corazón brincaba así como taquicardia, como que estuviera corriendo haciendo algo, pero yo no estaba haciendo nada. Era mi cerebro el que daba esas órdenes erróneas a mi corazón y a mis pulmones. Luego después de esto me dio un tic nervioso en la cara, esta parte me comenzó a brincar y me costaba hablar porque se mantenía brincando esta parte. Me dieron masajes, tomé medicamento y todo, pero eso no se me quitaba. Ya no podía, me costaba hablar porque el tic siempre me hacía que brincara mucho mi cara. Luego, una de las situaciones extremas que realmente fue bastante difícil para mí es que mi lengua dejó de funcionar y ya no pude hablar por varios ratos, es decir, como que se desconectaba. Por rato yo estaba hablando y comenzaba a decir, me costaba por el tic nervioso, porque me costaba, pero mi lengua funcionaba como está funcionando ahorita. Por ratos pues se trababa, sin embargo, rotundamente se trabó. Y dejó de funcionar varios ratos. Yo quería hablar, quería pronunciar la palabra, lo pensaba, pero mi lengua no se movía, no respondía. Y yo quería darle órdenes a mi lengua que hablara, pero no podía. Yo lo pensaba, mi cerebro y todo, pero no funcionaba, dejé de hablar. Así que un día todo comenzó a correr para el lado izquierdo. Eso fue algo también horrible. Fue una situación de que yo estando así empecé a ver que todo me corría para el lado izquierdo. Yo me quedaba viendo al frente, pero en mis ojos como que todo se movía para el lado izquierdo, todo corría. La tierra, el piso, donde estuviera, todo. Si me salía afuera para ver el panorama, todo se movía para el lado izquierdo. Para el lado izquierdo veía que la misma tierra o paredes o el espacio, todo lo que veía se tragaba a lo mismo. O sea, corría enfrente. Mi panorama a los lados no se movía, sino el frente. Iba corriendo, pero la parte izquierda se lo tragaba todo, se lo tragaba. Entonces era una sensación rara y extraña que estaba sucediendo, era una sensación extrema y, por decirlo de esta manera, un poco terrorífica para mí, porque yo me quedaba viendo que todo se lo tragaba, me daba ganas de gritar, me daba ganas de correr, y entonces lo único que podía hacer era cerrar los ojos, pero cuando lo volví a abrir, volvía a suceder, por ratos me sucedía eso. Eso fue extremo, para mí fue triste, bastante difícil todo este testimonio que estoy comentando. Lo último fue que estaba durmiendo, como eso de las 2 de la madrugada, y vi a un personaje flaco, que entró a mi habitación. Yo vi cómo entró, estaba medio oscuro, y yo vi cómo ese personaje, como de unos 3 metros de altura, pero repito, flaco, porque le pude ver bien sus músculos, llegó y me abrazó por la parte de atrás. Cuando me abrazó acá en el estómago, yo me quedé paralizado. Literalmente ese personaje me estaba llevando. Entonces, cuando yo sentí eso, que ese personaje flaco me abrazó, yo ya no me pude mover ni hablar. Empecé a gemir para que se despertara mi esposa, pues durante varios días ella se había desvelado cuidándome, porque siempre me daban convulsiones, entonces ella me cuidaba de día y de noche, pero esa madrugada le había agarrado sueño y se había quedado dormida.
Entonces yo empecé a gemir para que ella se despertara. Mi esposa pues oía, pero por el sueño que le ganaba, ella solo se movía. Pero después de un rato se logró despertar. Entonces cuando ella se despertó, encendió la luz, preguntó que qué tenía. Entonces yo quería hablarle, yo quería decirle, pues la muerte está aquí, me está llevando, ayúdeme, ore por mí o haga algo. Pero yo ya no podía hablar, ya no podía moverme. Yo solo pude mover los párpados de los ojos y los ojos también los podía mover. Y pues me tenía agarrado la muerte y yo ya no podía moverme, estaba paralizado. Entonces quería llamar a mis hijos, pero no podía, porque no podía pronunciar, o sea, estaba literalmente paralizado, despierto, viendo, moviendo los ojos, pero paralizado, totalmente paralizado. Y yo trataba de llamar a mis hijos, mi hijo se llama Emanuel, el otro pequeñito Mateo y mi hija Cecia. Y yo trataba de llamarlos, pero no podía, pero hice un esfuerzo de tratar de decir Ceci. Y sí, traté de decir lo más que pude y pues mi esposa después de un rato logró entender de que entendió y entonces los fue a despertar. El primero que llegó fue mi joven Emanuel Iztabalán de 15 años. Él siempre cuando me daba convulsiones a él lo despertaban primero y él llegaba y él me levantaba, se sentaba detrás de mí y me agarraba para que yo no me lastimaba cuando me daban las convulsiones. Pero esa mañana yo recuerdo que mi hijo se despertó y él se acostó a mi lado. Y solo me preguntó, ¿qué tiene, Ches? Pues es su dicho que siempre me dice. Y comenzó a acariciar mi cabeza. Y entonces yo quería hablarle, decirle, ayúdame, mi hijo, ora por mí, haz algo. Pero no podía pronunciar, no podía hacer. Luego llegó mi niño, el más pequeño, Mateito Iztabalán, de 8 años de edad. Entonces él se paró y solo me quedó viendo, no me dijo nada. Luego llegó mi niña, de último llegó mi hija Cecia Iztabalán, de 11 años de edad. Cuando la vi, yo le comencé a rogar a Dios. Cuando yo vi a mi hija, pues este es un milagro que recibí de parte de Dios. Le clamé a Dios por recibirla. Pues mi esposa padeció de un flujo de sangre y Dios hizo un milagro y permitió que se concibiera esta maravillosa niña. Entonces es un regalo grande que yo aprecio mucho. Y entonces cuando ella llegó, mi hija, entonces yo empecé a rogarle a Dios que me diera una segunda oportunidad. Le dije, Señor, yo quiero ver que mi hija cumpla sus 15 años, Señor eterno. Y que también le empecé a rogar y decirle, y cuando mi hija fuera grande, yo quería entregarla ante su altar en santo matrimonio. Así le decía yo a Dios, Señor, yo quiero entregar a mi hija cuando ella sea grande y se vaya a casar, yo la quiero entregar en un altar en santo matrimonio. Pero aún más, yo le seguí rogando a Dios y le dije, Señor, yo quiero conocer algún día a mis nietos que mis hijos van a tener. Yo quiero conocerlos a todos, le dije a Dios. Y yo estaba clamándole a Dios y alabo y bendigo el nombre de Dios porque hay gracia ante sus ojos. Sea bendito su nombre. Y yo sentí como volvieron las fuerzas a mi ser. Sentí que literalmente me empezó a infundir aliento y fuerza. Me levanté de un solo pegando un grito. Mi esposa y mis hijos se quedaron atónitos porque ellos no vieron al personaje de la muerte que me estaba llevando. Ellos no lo pudieron ver en absoluto. Solo yo lo estaba viendo y yo lo sentía, pero yo agarré las manos literalmente de la muerte y las abrí y me senté de un solo y pegué un grito porque estaba yo ya que ya me llevaba y pegué un grito y repito, mis hijos, mi esposa se quedaron asombrados, atónitos. ¿Qué está pasando? Se puso loco mi papá. Después de un rato que ya me tranquilicé, yo les comencé a contar de lo que había visto, de lo que había experimentado. Eso fue algo terrorífico, pues la muerte me estaba llevando. Por todo lo que estaba pasando, yo ya no podía realizar mis compromisos ministeriales. Por gracia y misericordia de Dios, tengo 20 años de ser pastor y siempre he trabajado en directivas de nuestra organización. En este periodo de esta enfermedad, yo era secretario general de la organización y tuve que ir a despedirme en una sesión porque yo pensé que me iba a morir. Como les repito, ya no podía hablar, por ratos no podía caminar, por ratos se trababa mi lengua, por ratos no podía. Entonces yo pensé que yo iba a morir.
Entonces yo me fui a despedir de los pastores que oraran por mí, fui a entregar libros, fui a entregar documentos, fui a entregar... no era algo que yo quería hacer porque me acobardé, porque ya no quiero trabajar. Pues yo siempre tengo el anhelo y el deseo de trabajar por el Señor. Desde por sí, repito, desde hace 20 años le estoy sirviendo a Dios. Sin embargo, lo tuve que hacer porque el compromiso pues es bastante grande y yo ya no podía tener mis facultades, ya no podía responder. A raíz de eso me tocó que ir a despedirme y entregarlo todo con dolor y sentimiento en mi corazón. Yo lloré por haber entregado ese cargo. Vive Dios, que no es algo que yo me acobardé para entregarlo y decir ya no lo quiero hacer, ya no quiero trabajar. Al contrario, me ha dolido tanto en mi corazón haber dejado ese trabajo que lo hacía con amor y estoy dispuesto a seguirlo haciendo con amor si Dios me permite y me presta la vida para volver a hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. También me tocó que despedirme de la Asociación de Pastores de acá del municipio de La Esperanza, de la misma manera, porque ya no podía caminar ni hablar correctamente. Yo me fui a despedir de ellos como un despido de que me iba a morir. Ellos oraron por mí y pues fue bastante triste esta situación. Es algo que vuelvo a repetir, me conmueve en el corazón y sin embargo alabo a Dios porque Dios me permite ahora ser el vicepresidente de la Asociación de Pastores y hago el trabajo con amor. Me encanta servirle al Señor. Lo hago porque estoy agradecido con Dios por todo lo que ha hecho conmigo. Quiero concluir este testimonio. Yo recibí el milagro después de una vigilia. El día viernes 30 de mayo del año 2025 va a ser un día inolvidable para mí. Un día realmente inolvidable para mí. Donde el Señor me dio una profecía en esa vigilia. Recibe tu milagro que has estado esperando. ¡Ay, santo! Oh, bendito sea el nombre del Señor. Así me dijo el Señor, recibe tu milagro que has estado esperando. Yo le creí a Dios. La vigilia terminó como eso de las 12:30 de la mañana. Y pues obviamente nos regresamos a casa a dormir. Como a la 1:30 de la mañana me quedé dormido. A las 2 de la madrugada, a las 2 de la mañana en casa, me dio una grave convulsión. Esto ya era del día sábado 31 de mayo del 2025. A las 2 de la mañana me sacudió una convulsión terrible, terrible, terrible. Hay un video en la plataforma de TikTok, en el canal @Marvin559, en YouTube como Marvin Iztabalán, en Facebook como Marvin David Iztabalán, donde me está atendiendo mi esposa cuando ya está pasando esa convulsión del milagro. Yo digo que ahí recibí, a través de esa convulsión, recibí el milagro. Literalmente Dios obró en mi cerebro, me sanó y me restauró perfectamente a través de ese video. Usted lo puede buscar, repito, en la plataforma de TikTok como @Marvin559, en YouTube como Marvin Iztabalán y en Facebook como Marvin David Iztabalán. Entonces yo pude ver la gloria de Dios a través de esa convulsión. Al día siguiente, al otro día, yo me sentí como nuevo. Ya no tenía ningún síntoma. Yo me sentí nuevo y quise salir a comprar comida. Pues durante la enfermedad había perdido el sentido del gusto. Todo lo que comía me sabía a químicos. Todo alimento que comía. Yo iba a comprar a restaurantes, pero solo probaba la comida porque me sabía químico. Mi cerebro tenía ese problema de que los sabores lo convertía como que fuera un solo sabor. Cualquier cosa, sea bebida o comida, me sabía químico. Yo comía poquito. Comía porque mi esposa me decía, come, si no te vas a poner más grave. Y pues yo me esforzaba, pero no me gustaba comer. Entonces al otro día yo tenía deseo de comprar comida, de comer algo rico. Entonces salí en moto. Pero mi esposa no me dejaba ir, me dijo, te puede dar una convulsión en el camino y te puede suceder algo, te vas a accidentar. Yo le dije, no, que ya estaba sano. Y le dije que me dejara ir. Al final ella, con un poquito de temor, me dejó salir a la carretera y yo me fui a la carretera interamericana, una carretera internacional que pasa acá en nuestra ciudad. Y entonces yo salí, me fui a meter a esa carretera, empecé a dar varias vueltas en moto en esa carretera hasta buscando algo que comer, hasta que por fin, después de varias vueltas, compré pollo frito, recuerdo, y regresé. Y cuando yo regresé le dije a mi esposa que viniera a comer conmigo. Yo me senté a la mesa, saqué tortillas y el pollo frito y comencé a comer, pero yo comí como que nunca había comido pollo frito. Ella se quedó parada a mi lado y yo no me di cuenta
hasta después de un rato me di cuenta que ella no comía, que estaba parada. Entonces me detuve de estar comiendo y le pregunté, ¿qué tiene? Y ella comenzó a llorar. Solo le pregunté, ¿qué tiene? Y ella comenzó a llorar y me dijo, ¿qué tenés? Ya no comías así. Y yo he oído que cuando alguien se despide, actúa raro, me dijo. Yo creo que te vas a morir, me dijo. Y yo le respondí, yo le dije que no, que Dios me había hablado en la vigilia de que recibiera mi milagro y que yo le había creído. Así que le dije, no tenga miedo, coma. Después ella se tranquilizó. Y desde ese día he estado bien. Yo ya he viajado y he manejado hasta 7 horas de camino. Fui y regresé de madrugada a ir a predicar a otros lugares para la gloria de Dios. Hoy predico, canto, alabo el nombre del Señor. Mi lengua se restauró. Todo. Mis pies caminan, brinco, salto. Puedo trabajar, puedo hacer toda clase de trabajo, de estudio, predicar para la gloria de Dios. Así que vuelvo a repetir una vez más, la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 8 que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Si usted quiere y cree en ese Dios todopoderoso, solo abra su corazón. La fe mueve montañas. Todo es posible al que puede creer. Si tan solo le podemos creer a Dios, Él hace el milagro. Dios les bendiga.